Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Crua Emprende 507. El día de hoy tenemos a una persona muy importante, un profesor. Vamos a presentarlo. Él es Magíster Cravioto. Para quienes aún no tienen el gusto de conocerlo, preséntese. ¿Quién es Francisco Cravioto y cómo describiría su trayectoria tanto personal como profesional? Las cámaras son todas suyas. Muchas gracias, Jeremy. Buenos días para todos. Cuando a uno se le pregunta cuál es su trayectoria, pues evidentemente uno piensa en estudios, en trabajo y en todo el currículum de lo que uno ha hecho. Bueno, yo he trabajado toda mi vida. Desde muy joven empecé con cuestiones de negocios. Desde muy joven empecé vendiendo, fui vendedor ambulante, estudié administración de empresas. Dentro de la administración estuve trabajando en la universidad vendiendo cosas. De allí salté en México a trabajar en el gobierno del estado, era auditor, también fui periodista, fui encargado de farmacia, de allí salté a otra parte del gobierno a ser gerente administrativo de la cultura y las artes, de allí me fui como gerente administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional en la unidad del estado de Hidalgo. Luego entonces decidí viajar a Panamá. En Panamá estuve trabajando inicialmente desarrollando currículum educativo en lo que es una universidad, el Centro de Estudios Regionales de Panamá, el CERPA. Estuve desarrollando como 18 a 20 carreras técnicas. De allí pasé a trabajar a la empresa privada. Ahí fui coordinador de programas escolares. Después fui supervisor de mercaderistas. Luego fui vendedor de mayoristas. De allí me mandaron para Chiriquí, Bocas del Toro, como gerencia regional. Luego me mandaron a Provincias Centrales como gerencia regional. Eh, y bueno, en cuestiones de trabajo, así me la he vivido. Eh, He estudiado toda mi vida, nunca he dejado de estudiar, siempre he estado con un objetivo eh, de estudio y desarrollo en conocimientos. Hasta la fecha tengo un doctorado, tengo 4 maestrías y no sé, como 12, 14 especialidades distintas. He practicado el arte marcial taekwondo desde los 13 años de edad. Tengo Wow. 56 años, o sea que tengo 43 años practicando taekwondo. Soy actualmente cinturón negro cuarto dan de 10. Y en esta zona de Azuero soy el nivel más alto que existe en taekwondo. Esperamos que este año que está corriendo 2026, pueda lograr el quinto dan. Wow. Mister Cravioto, una vasta experiencia tanto profesional, personal y deportiva. Ahora hablemos un poco de los inicios en el Taekwondo. Y para esto yo le pregunto, ¿cómo nació esa pasión por el Taekwondo y qué lo motivó a convertir esa pasión en un proyecto de vida? Bien, naturalmente, todos pensarán que este arte marcial o cualquier arte marcial de defensa personal se practica para aprender a defenderse. Y así fue. Cuando yo tenía 10, 11, 12 años, era un niño gordito, chiquito, débil y que era sujeto a abuso de los niños mayores, Claro, el era sujeto reconocido al bullying, bullying, bullying. correcto. Y entonces mi mamá decidió eh, que yo empezara a practicar un arte marcial. Yo empecé con karate, pero realmente no me identifiqué con el karate porque eso estaba en un local, que abajo había un restaurante y abajo estaba la academia, entonces olía a comida todo el tiempo y yo no me concentraba. Entonces decidí salir de ahí. Posteriormente encontramos otra academia que ya era taekwondo. Nosotros realmente en ese momento no sabíamos definir o distinguir la diferencia entre ambos, así que empecé a practicar. Y el cambio fue maravilloso. Fue maravilloso porque yo de ser un niño gordito e inseguro, pasé a adelgazar, adelgacé muchísimo, crecí y me convertí en un niño mucho más seguro. Aprendí a defenderme, aprendí a hablar fuerte, aprendí a poner cara seria, a cerrar los puños y a no permitir el abuso de mi persona. Entonces, y eso, obviamente, eso hace que la autoestima crezca
que uno se sienta mejor y de ahí hasta la fecha. Nunca he dejado de entrenar. Bueno, hubo un periodo de tiempo donde me lastimé una pierna y dejé de entrenar un par de años y luego me desgarré nuevamente y dejé otro par de años, pero ha sido continuo en mi vida el entrenamiento. Wow, la verdad que el deporte es recomendado para todos. Podemos decir que quita ansiedades, estrés y por supuesto te convierte en una persona más segura. Ahora hablemos de la academia en sí. ¿Cuándo y por qué decidió fundar su academia de Taekwondo y qué necesidad buscaba atender en la comunidad? Mira, Jeremy, cuando yo llegué de México a Panamá, yo ya era un cinturón negro. Yo había estudiado en una escuela que se llama Muducuán y ya era cinturón negro. Cuando llegué aquí a Panamá, como yo ya sabía, pues entré a estudiar en la ciudad de Panamá, en una academia de taekwondo, del profesor Baro Barragán. Allí tuve mi primera experiencia internacional de combate. En México era parte de la selección nacional de taekwondo, pero no había peleado en otros países. Entonces vine acá a Panamá y con Baro Barragán tuve mi primera oportunidad. eh, y perdí. Perdí. Peleé a nivel de cinturones negros, pues yo tenía 7 años de no practicar. Luego me traslado para Chiriquí y allá mis hijas empezaron en la escuela a tener prácticas de taekwondo porque era un deporte que la escuela promovía. Ahí conocí al profesor de taekwondo, al profesor Boris Álvarez. Y entonces, por mis hijas, decidí empezar nuevamente mi entrenamiento. Hablé con el profesor Boris, le expliqué que yo ya era cinturón negro, pero él me dijo, eres cinturón negro en México, en Mudo Kwan, y aquí, esta es otra casa que se llama Chamun Kwan, que es otro estilo. Son 7 casas, pero bueno, esta era otra, ¿no? Entonces me dijo, tú tienes que conocer las formas, las patadas, y los procedimientos y las defensas de nosotros. Así que tenemos que hacer un examen. Entonces, no entré como cinturón negro, sino como cinturón rojo, y tuve que después de 2 años de entrenamiento poder optar al examen para mi cinturón negro primer dan. Entonces, inicialmente fue por mis hijas. Mis hijas se hicieron cinturones negros. Mis hijas salieron de casa a estudiar a otros lados y bueno, yo seguí practicando porque siempre ha sido mi deporte. Así que hasta la fecha. Excelente. Muy buena también la labor que está haciendo Boris y esa acogida que le da a usted viniendo de otro país, pues también muestra rigurosidad en el proceso de este deporte y es algo que hay que aplaudir. Ahora abrimos un compás para dar algunos saluditos. De mi parte, quiero saludar específicamente al director nacional del Senadis, José Townshend. Me gustaría saludar, por supuesto, a mi amigo Elías Corro, gobernador de Herrera, también al gobernador de Los Santos, Fernando González, y su honorable esposa, Maribel de González. No sé si quiere usted mandar algunos saluditos. Sí, por supuesto, es importante que aquí envíe saludos al director nacional de Pandeportes, Miguel Ordóñez. También enviar saludos al director provincial de Pandeportes, a Juan Eduardo Batista. Por supuesto que al presidente de la Federación Panameña de Taekwondo, Sor Sabonín Boris Álvarez. Eh, y a todos mis compañeros cinturones negros pertenecientes a la federación, un saludo para todos ustedes. Excelente. A ver, actualmente tenemos conocimiento que existen muchas academias deportivas, que si béisbol, que si fútbol, que si karate, boxeo, pero ¿qué hace única a la suya y cuál es su filosofía de enseñanza? Bien, te puedo decir que en esta zona de Azuero, como ya te lo mencionaba, yo soy el cinturón, el grado más alto que existe en taekwondo. Hay otras academias de taekwondo, por supuesto. Yo he investigado, he visto, pero yo soy el nivel más alto. Además, yo pertenezco a la Federación Panameña de Taekwondo, que es el organismo oficial que rige y norma el taekwondo en el país. Yo pertenezco a Kukiwon y estoy certificado y reconocido por Kukiwon, que es el organismo internacional que rige y ordena lo que es la parte ética, filosófica y técnica del taekwondo en el mundo. Wow. Y pertenezco también a la ITF, que es la International Taekwondo Federation, que es la que coordina y dirige el aspecto deportivo del taekwondo en todo el mundo. Es decir, estamos afiliados a Comité Olímpico Nacional e Internacional. Todas esas instituciones eh, reconocen el trabajo
que yo hago. Es decir, que si yo le ofrezco, yo emito títulos eh, por avance de cinturón, esos títulos son reconocidos internacionalmente porque tenemos los sellos y las firmas y la certificación de los organismos internacionales. Eso es en el primer punto. En el segundo punto fue mi grado en la zona. Y bueno, yo creo que como tercer punto importante es toda la educación que yo he recibido me ha permitido desarrollar estrategias didácticas Exactamente. profesionales para la impartición de esta disciplina. No es solo ir a tirar patadas, porque el entrenamiento tiene que ver con un desarrollo físico, un desarrollo mental y un desarrollo espiritual. Y se necesita un entrenamiento real en estos aspectos para poder ser un profesor, un saponín, un maestro en este arte marcial. Wow, Me preguntaba sobre mi filosofía. Mi filosofía por en el supuesto. taekwondo se basa en la mejora continua. Siempre, siempre he pensado que uno es capaz de ser mejor, que uno tiene la capacidad, la posibilidad de ser consciente cuáles son nuestros errores, nuestras debilidades y sobreponerse a ellas. Es decir, siempre tratar de buscar dentro de uno mismo la manera de cómo ser mejor. El respeto a cada una de las personas en este mundo, sean niños, sean adultos, sean hombres, sean mujeres, cualquier que sea la raza, la cultura, hay que tener respeto. Y básicamente el conocimiento de sí mismo es parte de mi filosofía. Entonces, dentro del entrenamiento del taekwondo, eso es lo que le transmito a los niños, a los jóvenes y a los adultos que practican con nosotros, que tienen que superarse siempre. Hay que sudar, sí. Va a doler, sí. Pero eso sirve para ser una mejor persona. Excelente. Entonces vemos que aparte de una preparación física, usted ofrece una formación integral. ¿Qué valores puntuales procura inculcar en cada uno de sus estudiantes? Gracias, esa es una pregunta maravillosa porque es sumamente motivante. Como tú puedes ver aquí, este es mi banner publicitario. ¿Y qué tengo como publicidad? Principios. Los principios del taekwondo son cortesía, es decir, ser amable. Integridad es hacer las cosas bien, transparentes, honestas. La perseverancia, que es ser constante, ser insistente, no ser necio, ser insistente. El autocontrol es autoconocimiento, autodominio y automotivación. Y finalmente dice espíritu indómito o espíritu indomable, que quiere decir que nadie me va a decir ya no puedes más. Y yo no puedo decirme a mí mismo hasta aquí llegaste, sino que siempre hay que seguir avanzando. Como taekwondo, esto es mundial. Aparte, en la academia nosotros hablamos del respeto, de la responsabilidad, de la humildad y de la disciplina. Y repetimos todos los días estos principios y reafirmamos al final disciplina, 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 porque la disciplina es el primer factor que nos va a ayudar a formarnos como personas integrales y completas. Decía un filósofo chino, la disciplina le gana a la inteligencia. Tú puedes ser lógico, tú puedes pensar mucho, pero tú eres una persona, si eres una persona disciplinada, en el tiempo, eso va a hacer a que tú actúes de manera natural y no tengas que estar pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? Sino que tú ya sabes qué hacer. Exactamente, estoy muy de acuerdo con esos valores y esos principios. De hecho, me llama mucho la atención esto de ser determinado, perseverante, y creo que son dos principios que ayudan a cualquiera a salir adelante. Así que ya saben, todos los padres que nos están escuchando, pendientes que dentro de poco vamos a dar los contactos de Mr. Cravioto para que puedan llamar y puedan inscribir a sus hijos, que acá los vamos a recibir. Ahora hablemos un poco de la parte del emprendimiento, de la parte empresarial. Y desde esta perspectiva yo le pregunto, Cravioto, ¿cuáles han sido sus mayores desafíos y las mayores satisfacciones de dirigir una academia deportiva? Y el principal desafío es decidirse a empezar. Yo ya tenía previo una experiencia cuando trabajé en la zona de Chiriquí, Bocas del Toro, porque con las personas que trabajaban conmigo, los llamados reportes directos, que antes se les llamaba mis empleados, con ellos yo logré obtener mayor productividad, mayor sentimiento de pertenencia.
con el simple hecho de un sábado sacarlos y darles un entrenamiento en taekwondo. Ellos respondieron mucho mejor. Entonces, desde el ámbito empresarial, ellos fueron más productivos. Por supuesto que dentro del área social fueron mejores compañeros, fueron mejores amigos y se fortaleció el trabajo en equipo. Con esa experiencia, cuando me trasladan para Chitré, practiqué lo mismo, es el mismo experimento. La gente que trabajaba para mí, empecé a trabajar con ellos en el Parque Forestal Antiguo Vigía. Sí, sí. Muy Yo no, reconocido. yo no, yo agarraba a mis muchachos y los llevaba para allá. Y la gente que nos veía, que iba a correr, que iba a hacer ejercicio, yo los invitaba, venga, venga, vamos a practicar. Y la gente llegaba a practicar conmigo. Tiempo después descubrí el área de Carlos Peralta, el club de Claro, tenis. sí, es un polideportivo. Ahí. Entonces le pedí a Carlos que me diera la oportunidad, que me diera un espacio para poder llevar un grupo de muchachos a entrenar y él me abrió las puertas y ahí trabajamos un buen rato. Pero después se abrió la oportunidad, me llamó Pan Deportes, porque cuando ellos estaban investigando quién era qué en cada deporte y aquí no existe el taekwondo, pero entonces poco a poco yo me di a conocer de los torneitos que íbamos, yo le entregaba reportes a Pan Deportes de lo que hacíamos. Bien, se dio la oportunidad y cuando en el antiguo Sion Cohen, cuando todavía no estaba construido el centro de combate, pedí que me dieran un espacio y me dieron ahí una esquinita y entré y ahí empezamos a trabajar de manera abierta. Ya para ese momento ya había formalizado la creación del club de Taekwondo Chitré y su pertenencia a la Federación Panameña de Taekwondo y a Pan Deportes. Ambos me reconocieron y empezamos a trabajar ya como un organismo oficial. Luego entonces, cuando derrumban el antiguo Sion Cohen para construir el nuevo centro de combate, yo me voy a mi casa y digo, ¿qué hago si ya no tengo gimnasio? Entonces en mi casa decidí invertir, construir al frente de mi casa un piso, ponerle techo, colgar un saco y convocar a la gente a que venga. Ahí fue donde empecé con Google y con Facebook. Wow, desafío, ¿eh? Y eso, sí, mi esposa no estaba de acuerdo. ¡Oh! Mi esposa no estaba de acuerdo. Decía, nadie aquí conoce el taekwondo. Es cierto. Nadie aquí sabe lo que... Es cierto. Pero vamos a practicar. Entonces empecé practicando con los chiquillos de la barriada. Los traía, no cobraba, sino que era gratis. Tomaba fotos, subía a Facebook, subía a Google. Y eso fue un impacto impresionante porque la gente empezó a llamar, empezó a buscarme, empezó a preguntar qué era lo que yo hacía. Entonces empezaron a llegarme las mamás que tenían niños con problemas de déficit de atención, con problemas de hiperactividad, con problemas de falta de reconocimiento de autoridad, es decir, los problemas conductuales que todos los niños tienen, que antes, en mi época, no existían, o no existían esas categorizaciones, decían nada más, es que es un niño, pues, es un niño, y bueno, hay que dejarlo. Bueno, había un gran maestro, el cinturón también, ¿no? También, y la chancleta. Sí. Bien, ahora con este nuevo desarrollo de apertura social y desarrollo de cuestiones conductuales y psicológicas, se le da un nombre a todas esas características. Y bueno, ellos llegaban conmigo y por supuesto que yo ponía a los niños a saltar, a correr, a brincar, a tirar patadas, a agacharse, a rodar, a jugar, mientras aprendían a tirar patadas. Es parte de la gamificación en la educación en el taekwondo. Y entonces a la gente le gustó. Cuando se construye el monstruo de Sion Cohen, entonces Pan Deportes me manda a llamar y me dijo, señor Cravioto, ese espacio es de usted. Si no lo quiere, se lo damos a alguien más. Yo dije, no, ¿cómo no? Con mucho gusto. Claro que sí. Y entonces entramos a Sion Cohen y en este momento la Academia Taekwondo de Chitré y mi persona somos los representantes de la Federación Panameña de Taekwondo y de Pan Deportes, perdón, de la Federación, aquí en la provincia de Herrera y en la provincia de Los Santos. Abrimos la academia Los Santos Taekwondo Real Academy, que también está asociada con nosotros. Y tenemos otros puntos de entrenamiento, por ejemplo, en el Colegio Agustiniano, la profesora Rusmeli González es afiliada a la Academia de Taekwondo de Chitre y ella trabaja con los niños en el Colegio Agustiniano. Vemos que hay un reconocimiento, hay prestigio y eso es muy satisfactorio, pero a veces vemos el negocio ya al final y no sabemos cómo empezó, pero cómo empieza es lo admirable de todo esto. También, Cravioto, usted toca un tema muy sensitivo para mí cuando mencionas a Carlos Peralta, porque le comento que
Cuando yo adquirí mi discapacidad, Carlos Peralta abrió las puertas de ese deportivo, de ese polideportivo para mí, me permitió practicar natación y actualmente yo juego tenis en silla de ruedas gracias a este empresario que está posicionado aquí en Chitré. También le mando saludos para él. Aprovecho este compás para hablar sobre el seminario Ciele. El seminario Ciele se da lugar en el CIDETE del Centro Regional Universitario de Azuero. Va a ser el próximo 7 de agosto. Es un seminario que tiene tres ejes temáticos. En primer lugar, la inclusión para las personas con discapacidad, el emprendimiento, deporte y ciencia. Yo le pregunto a usted, Francisco Cravioto, ¿qué importancia tiene para usted respaldar este tipo de iniciativas? Jeremy, uno de mis objetivos, bueno, dentro de mis objetivos de la enseñanza de este arte marcial, taekwondo, evidentemente está trabajar con los niños y con las familias. Inicialmente empezó como una actividad de mis hijas, como ya lo mencioné, y de mí mismo para no perder eh, el conocimiento que ella tenía, la habilidad física, la elasticidad, la fuerza, sino mantenerme mi cuerpo y mente y espíritu en equilibrio. Sin embargo, todo esto ha ido evolucionando. Yo nunca pensé en que una mamá me trajera un niño que tiene depresión para que yo lo reanimara. Tampoco imaginé que una niña que tenía un niño hiperactivo me lo trajera para que lo reanimara. O que me trajeran un niño que era abusado, como lo fui yo, a que aprendiera a defenderse. O una niña que aprendiera a defenderse de los abusos de otros niños. Jamás pensé algo así. Pero así se dio. Y en el entrenamiento, en la convivencia social universitaria, yo me doy cuenta de la gran falta de reafirmación de muchos valores que existen en la sociedad. Valores que tienen que ver con el dominio de sí mismo para el control de vicios, para el control de la postergación de las cosas, la falta de responsabilidad social, la falta de responsabilidad urbana, que la gente tire basura en la calle o que se estacione donde no debe, en los lugares que están reservados para las embarazadas, gente que no está embarazada estacionada ahí. Es decir, falta de cultura urbana, que tiene que ver con valores sociales. Al descubrir esto, yo me doy cuenta, ya como profesor universitario, que los jóvenes universitarios necesitan un refuerzo en valores. Valores que dan el hogar, valores que se dan en la iglesia, digamos, valores que se dan en los mismos centros escolares, pero que de algún modo no están funcionando. Entonces, entra mi deseo de poder tener una intervención dentro del estudio universitario para poner el taekwondo como una asignatura obligatoria de deporte disciplinado. Y vemos que en Estados Unidos, en Europa y en otros países desarrollados, universidades de primer mundo tienen equipos de básquetbol, tienen equipos de voleibol, tienen equipos de natación, de gimnasia, de karate, de taekwondo, de muchos deportes. Pero aquí en Panamá tenemos esa falencia. Realmente el deporte universitario no está desarrollado de una forma adecuada. Nosotros tenemos eh, torneos nacionales, centroamericanos de taekwondo que nosotros escasamente podemos asistir, porque no hay realmente un taekwondo universitario desarrollado. Entonces, en ese interés de poder ayudar a que los universitarios tengan una educación integral, cuerpo, mente, espíritu, no es nada más sentarse a leer libros, sino hay que desarrollar el cuerpo y hay que desarrollar la automotivación para poder lograr un mejor conocimiento, para lograr una mejor afirmación de esos conocimientos, para ser una mejor persona con base en principios y que el profesional que salga de una universidad sea una persona no solo con conocimientos técnicos y científicos, sino con principios morales de comportamiento. Qué bueno, la verdad que reiteramos que el deporte es necesario. Usted menciona un gran monstruo que ataca a la juventud hoy en día. Eso de postergar las tareas se conoce como procrastinación. Procrastinación, correcto. Y la verdad es que con este tipo de deportes encontramos esa facilidad de enfocarnos, encontramos
un espacio aquí en el Taekwondo que nos convierte en personas disciplinadas, por lo que comprendo. Y hay un dicho por acá, por Chitré, que habla de cuerpo sano, mente sana. Aunque yo creo que esto es internacional, ese dicho, El ¿no? cuerpo sano, mente sana es un principio filosófico que viene desde los griegos, Imagínate. hace 2000 años antes de Cristo, en donde ellos precisamente en su énfasis, eh, en su admiración por el cuerpo y la mente, precisamente desarrollaron este principio, este conocimiento para el desarrollo de las personas, cuerpo sano en mente sana. Y de allí el lema de los Juegos Olímpicos, más alto, más rápido, más fuerte. Wow, estamos aprendiendo aquí. Esto, más que un podcast, se ha convertido en un lugar pedagógico, andragógico, y espero que todos estén pendientes, sigan sintonizando, que pronto vamos a dar los contactos de Francisco Cravioto para que sepan dónde lo vamos a encontrar. Pero siguiendo con la línea de cuerpo sano, mente sana, en una sociedad donde el estrés, la ansiedad, el sedentarismo afectan cada vez más a los niños, jóvenes y adultos, ¿qué papel considera que desempeña el deporte y en particular el taekwondo en el fortalecimiento del bienestar físico, mental y emocional? Mira, tu pregunta es muy interesante porque antes el sedentarismo estaba puesto en quiénes, en los adultos mayores, en los ancianos, pero ahora el sedentarismo ha pasado a los niños y a los jóvenes adolescentes. Antes nosotros aprendíamos en la calle, jugábamos fútbol en la calle, nos correteábamos en la calle, jugábamos al bote pateado, eh, no sé, saltábamos, brincábamos, andábamos en bicicleta, patines. Ahora no. Ahora los videojuegos, los instrumentos electrónicos, las pantallas han sustituido todas las experiencias emocionales de adrenalina generados físicamente a un aspecto en donde solo hay dopamina mental y excitación mental que le da gusto y placer a los jóvenes, dejando de lado el desarrollo físico que precisamente esas experiencias en la calle nos daban. El taekwondo saca a los niños precisamente de estar en el clic, 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 clic del teléfono. Saca a los niños de estar bajo la influencia de pantallas que los padres no saben qué es lo que reciben y los niños se educan con los mensajes que hay en TikTok, con los mensajes que hay en diversas aplicaciones que van recibiendo. Entonces, el taekwondo es una disciplina que tiene al niño pensando, llegué de la escuela, comí, tengo que vestirme, tengo que ir a entrenar, tengo que regresar, tengo que bañarme, tengo que hacer tarea, tengo que cenar y tengo que dormir. Y quita el espacio y quita la ansiedad por los aparatitos electrónicos y estar sentado sin hacer nada. Obviamente, un niño que ya está bajo los efectos negativos de estos aparatos, es difícil sacarlo de ahí, pero Pero no no es imposible. imposible. Es difícil sacarlo, pero no imposible. Tengo niños que tienen verdaderos problemas de pantalla, pero acá trabajamos y trabajamos y trabajamos. Y mira, a veces parecieran fórmulas mágicas, pero no es magia, es el resultado del esfuerzo y del trabajo psicopedagógico que trabajamos en el entrenamiento del taekwondo, que los niños sienten y viven una experiencia única y empiezan a dejar esas pantallas. Y entonces las mamás me dicen, es que no sé qué le pasó, pero el niño hace una hora me tiene correteada. Mamá, hoy está cuando mamá, hoy está cuando mamá, llévame a cuando antes no era así. Entonces, a mí me da mucho gusto saber ese tipo de cosas. Mira, yo estoy estudiando, yo estoy desarrollando una tesis doctoral que habla precisamente sobre las historias de éxito del taekwondo. Y estas son historias maravillosas. Ver cómo niños que estaban perdidos en la inmensidad del cosmos La de la tecnología. tecnología, ahora se concentran y se enfocan en sí mismos, en el desarrollo de sus cuerpos, en hacer ejercicio, en hacer elasticidad, en abrir más las piernas, levantar más la pierna, en pegar más fuerte, en pegar más veces en el saco y en poder enfrentar a un enemigo, digamos enemigo, a un compañero, enfrentarlo en combate. No es fácil ponerse enfrente de otra persona que tú sabes que está entrenada y que te puede lastimar, te puede pegar, enfrentarse y decir, vente, vamos, vamos a darnos de patada. Eso te da mucha Es seguridad. por supuesto, o sea, vencer ese miedo es uno de los objetivos
que tenemos en el entrenamiento, vencer nuestros miedos internos, como te decía, vencer nuestras limitaciones internas para poder dejar salir de nosotros a la mejor parte de nuestras vidas. Y esto lo decía Nietzsche en su teoría del superhombre, Friedrich de que Nietzsche. decía, dentro de nosotros existe un superhombre que está limitado por el ser humano natural y común y corriente que somos. Deja los vicios, deja las autolimitaciones y deja salir ese superhombre que tenemos dentro. Ese es precisamente uno de los aspectos que nosotros desarrollamos dentro del taekwondo. Muy interesante, Francisco. Créame que me da mucha satisfacción haberlo invitado. Queremos agradecer también al espacio del emprendedor, a producción, están haciendo un trabajo maravilloso. Ahora vamos a hacer un cambio de faceta, porque yo soy fanático de los estudios, me considero un estudioso, un intelectual, y yo soy de la idiosincrasia que dicta que la investigación es una de las funciones sustantivas de la universidad. En este sentido, desde su perspectiva, ¿cómo puede la investigación contribuir a resolver desafíos que enfrentan nuestras comunidades y fortalecer la formación profesional de los estudiantes? Jeremy, tu pregunta es fundamental. Yo creo que en esta vida todos realizamos investigación de una manera u otra. Todos tenemos que saber qué es lo que va a pasar, queremos saber qué es lo que va a pasar y qué tenemos que hacer actualmente para que en ese futuro nos vaya mejor. Eso es investigación. Todos tenemos que hacer procesos de investigación porque la investigación nos lleva al conocimiento y el conocimiento de nuestra realidad nos lleva a la evolución de la sociedad. Entonces, para el universitario, por supuesto que es importante y básico realizar trabajo de investigación para el descubrimiento de la verdad que está viviendo y poder desarrollar la sociedad. Bueno, la verdad que muy interesante todo esto. Ya estamos por terminar este podcast. Cuéntenos, Francisco Cravioto, ¿dónde podemos encontrarlo? Bien, actualmente yo trabajo en el Centro de Combate Sioncoen, que está ubicado detrás del Hotel Versalles. El horario de entrenamiento empieza a las 4 de la tarde, termina a las 7 de la noche. Son 3 horas en donde recibo 3 grupos distintos, primero niños, luego jóvenes, luego adultos, pero bueno, a veces se entremezclan estos grupos. Pueden comunicarse conmigo al teléfono, ya no sé si se ven aquí, teléfono 66710330, 66710330 es mi teléfono personal, el teléfono de la presidenta del Club Taekwondo de Chitré, la licenciada Rosaura Salvatierra. Su teléfono es el 65010282, 65010282. Y Excelente. por Facebook me pueden encontrar en Academia Taekwondo de Chitré. En Instagram me pueden encontrar en Academia Taekwondo de Chitré. Eh, Ha sido un placer, Francisco Cravioto. muchas gracias, Jeremy. Espero que nos veamos pronto. Muy pronto nos veremos. Y tenemos a una invitada que llegó desde Corea. Cuéntame, ¿cómo te llamas? Hola, mucho gusto. Me llamo Yanela Cravioto y actualmente estoy estudiando en Daegu, en Corea del Sur. Estoy estudiando computación. Cuéntame, Yanela, ¿cómo ha influido la disciplina del Taekwondo en tus estudios superiores? Bueno, yo siento que el taekwondo ha sido muy clave en mi vida porque, bueno, primeramente cuando yo apliqué a la beca para estudiar, porque yo estoy estudiando con beca, yo hablé de mi trayectoria en el taekwondo porque sentía que, ay, perdón, que mostraba un vínculo real con la cultura coreana, cosas como hacer la reverencia, esos son muestras de entendimiento de un poco de su cultura y yo creo que es una de las cosas que me permitió y me abrió las puertas para poder estudiar en ese país. Y también siento que genuinamente es algo que ha desarrollado mucho ese principio de disciplina y perseverancia, como mencionaba el profesor Cravioto, y esa valentía al enfrentar situaciones nuevas, inesperadas, cuando tú te tienes que pelear con una persona que es más grande que tú, que patea duro, tú igual le tienes que dar, tienes que resolver. Yo siento que esa actitud de enfrentar las cosas es algo que genuinamente me ha ayudado mucho en mis estudios universitarios, especialmente en el extranjero. Qué bueno, ya ven todos el testimonio de una chica luchadora, estudiosa, hoy en día nos está representando allá en Corea en sus estudios. Ya saben Así que todos los contactos, los esperamos en la Academia de Taekwondo.